Hola, hola, bienvenidos a su canal Aprendiendo con Fran. Primeramente, quisiera decirles que comenten allá abajo cualquier tipo de dudas, preguntas o ejercicios que a ustedes se les dificulten, ¿ok? También le pueden dar like, ya que esto me va a ayudar mucho en mi canal, ¿ok? Y por último, suscríbete para que estés al tanto de mis videos que semanalmente iré sacando, ¿ok? Hoy hablaremos de las funciones trigonométricas. Vamos a hablar un poco de la teoría. Hay diferentes tipos de funciones trigonométricas. Hoy hablaremos de las básicas, de las sencillas, que son el seno, el coseno, la tangente y sus recíprocas, ¿ok? La del seno viene siendo el secante, la del coseno viene siendo la secante y la de la tangente viene siendo la cotangente, ¿ok? Bien, hay otros tipos de funciones trigonométricas, pero estas funciones van en el grupo de las funciones inversas, ¿ok? Que vienen siendo arcotangente, arcocoseno, arcoseno y demás. Bien, pero en este tema nos vamos a enfocar en las básicas funciones trigonométricas, estas 6 que están escritas aquí, ¿ok? Bien, entonces vayamos a la primera línea, que vendría siendo el seno y su recíproca, la cosecante. Primero que todo, la función es denotada como f de x o y igual a, que viene siendo una constante que me multiplica al seno de argumento b por x. Ok, aquí en estas gráficas nosotros le vamos a asignar a el valor 1 y a b también el valor 1, ok, para comprender las gráficas básicas de estas funciones. Bien, primero que nada, una función seno o las funciones trigonométricas en general son funciones periódicas. Quiere decir que estas funciones cada cierto tiempo tienden a reaccionar de una manera repetitiva, ¿ok? En este caso no es cada tiempo, sino más bien cada valor de x, ¿ok? Entonces nosotros vamos a trabajar con una trayectoria que la vamos a llamar trayectoria original, que viene siendo del seno de x, en este caso porque a es 1 y b es 1, entonces seno de x desde 0 hasta 2pi, que vendría siendo el periodo en donde se me repite la trayectoria original, ¿ok? Entonces, primero que todo, hay que ver que esta función, como pueden observar en la gráfica, se mantiene desde 1 hasta el menos 1. Esto quiere decir que ella jamás y nunca va a sobrepasar este 1 o este menos 1. Ella va a estar contenida entre estos dos valores. O sea, la gráfica no va a tener mayores números que 1 ni menores números que menos 1. ¿Ok? Esto se le llama amplitud. ¿Ok? Que viene siendo en donde va a estar comprendida mi gráfica con respecto a mi eje Y. ¿Ok? La llamamos amplitud. La amplitud no es más que el valor absoluto de A. ¿Y quién es A en este caso? Como lo dije en la fórmula, A viene siendo 1. O sea, valor absoluto de 1 es 1. Es solamente la representación de cuán tan alto y bajo puede llegar a ir mi gráfica, ¿ok? En este caso, la amplitud viene siendo 1 por el valor. Y esta gráfica es justamente esa amplitud, ¿ok? O sea, desde 1 hasta menos 1. Bien con esto, ¿ok? Ahora, nosotros notamos que la gráfica en el trayecto que dijimos desde 0, todo este trayecto llega hasta aquí, porque en este punto vuelve a repetirse, por allá vuelve a repetir esta misma forma, ¿ok? O sea, la forma original viene desde este punto, ella sube, ella baja y vuelve hasta el inicio a volver a repetirse así sucesivamente, ¿ok? Como si fueran ondas, olas, como si fueran olas, ¿ok? Entonces, lo que debemos tener claro es que ella tiene 3 cortes inicialmente, ¿ok? Tiene el corte en 0, tiene el corte en pi y tiene el corte en 2pi, ¿ok? Entonces, el periodo viene siendo desde 0 hasta 2pi, que es justamente 2pi, ¿ok? Ahora bien, ya dijimos cuáles eran los puntos iniciales de los cortes. Fueron 3 cortes, ¿ok? Y ahora, ¿qué pasan con esta forma ondulada y esta otra forma ondulada? Nosotros sabemos que esto es un mínimo,
que está evaluado en y igual a menos 1. Y sabemos que este es un máximo que está evaluado en y igual a 1. ¿Ok? ¿Dónde está este máximo y dónde está este mínimo? En mi eje X. Debemos saber que este va a ser el punto medio entre cada uno de los cortes. ¿Ok? Entonces, entre estos dos cortes va a haber este máximo que viene siendo pi medios, y entre estos otros dos cortes va a haber mi mínimo que va a ser el otro punto medio de X, 3 pi medios. Así conseguimos nosotros 5 puntos. Estos 5 puntos se los tienen que saber de memoria, ¿ok? O sea, corte, imagen. Yo lo llamo imagen, ¿ok? Porque esto es un punto en el eje X que me va a representar una imagen al eje Y. En cambio este es un corte, este es otro corte y esto es otro corte. Entonces, decimos que el primer punto que nosotros vamos a tomar de esta función es un corte. El siguiente es una imagen, corte, imagen y corte. ¿Ok? Ahora bien, para calcular el periodo de una función seno, nosotros debemos asignarle un valor. Bien, como dijimos anteriormente, la función se me va a repetir desde este punto hasta este punto. Es como tomar todo este tramo, copiarlo y pegarlo y unirlo por acá. Copiarlo y pegarlo y unirlo por acá. Tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Ok? Entonces, el periodo va a ser denotado por P. ¿Ok? P va a ser igual a 2pi. Esto es fijo. 2pi es fijo. Entre el valor absoluto de B. Este periodo es la representación de una distancia. Recordemos que cuando hablamos de distancia en el plano cartesiano, nosotros no tenemos ningún valor negativo, solamente valores positivos, ¿ok? Entonces, el periodo va a ser igual a 2pi entre el valor absoluto de B. En este caso, para calcular el periodo de esta función, venimos y colocamos aquí el valor que se le asignó a B. Viene siendo 1, aquí está, el valor de B es igual a 1. Reemplazamos aquí el 1 y viene siendo 2pi entre 1, sigue siendo 2pi. Por lo tanto, el periodo de esta función es 2pi. Y claramente, desde el punto 0 hasta el punto 2pi, hay una distancia que es 2pi. Bien, esto con la función seno, ¿ok? La recíproca de esta función viene siendo la cosecante, que es denotada de la siguiente manera. F de x o y es igual a una constante a que me multiplica a la cosecante de argumento b por x. Esto en las calculadoras no se puede asignar, ¿ok? Nosotros en las calculadoras, cuando vayamos a hallar valores de la cosecante, nosotros tenemos que expresarla de esta forma. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos el dato de que la cosecante es la recíproca del seno. Y si esto es cierto, entonces toda la expresión que se encuentra aquí va a ser igual a 1 sobre a por el seno, ya que es su recíproca, de b por x. ¿Ok? Esta forma es igual a esta otra forma. Esta forma es utilizada en las calculadoras, ¿ok? Porque en las calculadoras no encontramos una tecla que nos indique cosecante. Bien con esto. La gráfica que me representa esta función tiene mucha relación con la gráfica del seno, ¿ok? Vamos a ver algo muy claro. Aquí el seno, los puntos rojos son los cortes, ¿ok? Y los puntos azules son las imágenes. Ahora, aquí los puntos rojos, o sea, el 0, el pi y el 2pi, me van a representar asíntotas. Y los puntos azules me representan imágenes. Ahorita lo veremos más detalladamente. ¿Qué pasa? Aquí esta A también tenemos que aplicarle la amplitud. Amplitud va a ser igual al valor absoluto de A. Y aquí está, tiene el mismo valor que se le asignó inicialmente. A va a ser igual a 1. O sea que mi amplitud es desde 1. Y efectivamente vemos que en la gráfica va desde menos 1 hasta 1. Pero ¿cuál es la gran diferencia aquí? En este caso es en donde estaba contenida mi gráfica. En este caso es en donde no está contenida mi gráfica. Por lo tanto,
la amplitud de esta función es diferente a la amplitud de esta función, o más bien me representan cosas diferentes. Recordemos entonces, función seno, amplitud es en donde está contenida mi gráfica, y función recíproca del seno es en donde no está contenida mi gráfica. Ahora bien, la tomamos y realizamos estas dos rectas amarillas, y dentro de estas dos rectas no va a estar contenida mi gráfica, ¿ok? Bien, siguiendo con los puntos de los cortes, como les dije inicialmente, los puntos rojos se me convierten en asíntotas. Ustedes ya deben saber el significado de una asíntota, ¿ok? Asíntotas en 0, en pi y en 2pi. Bien, por eso les dije, apréndanse de memoria estos 5 puntos, que son los 5 puntos iniciales, tanto del seno como de su recíproca, ¿ok? Y también tiene mucho que ver con el coseno y con la recíproca del coseno. Bien, entonces dijimos que los puntos rojos van a ser asíntotas en la recíproca. Esto también se le va a aplicar al coseno, ¿ok? Pero esto más adelante. Los puntos rojos, asíntotas. Los puntos azules son imágenes. Bien, pi medios va a ser una imagen. Recordemos que esta imagen estaba en la parte superior. Aquí esta imagen también está en la parte superior, y ella hace como una parábola, ¿ok? Porque ella no puede estar contenida ni aquí, ni puede bajar por aquí, porque esta parte de amplitud no es tomada en nuestro rango, ¿ok? Entonces, mientras tanto que este 3pi medios es una imagen de un mínimo, o sea, está debajo del eje X, y justamente está en el punto de amplitud -1. Entonces este punto lo hallamos aquí, está efectivamente en el punto -1, y esta hace una parábola hacia abajo, abriendo hacia abajo, ¿ok? Recordemos que estas gráficas no acaban aquí, estas gráficas continúan hacia abajo, también hacia arriba, y como son periódicas, van tanto para la izquierda infinitamente como para la derecha infinitamente. Ok, para calcular el periodo de esta función trigonométrica es lo mismo basándome en la anterior función, o sea, periodo va a ser igual a 2pi entre el valor absoluto de b. ¿Quién es b? El valor de 1. Aquí se lo asignamos, ¿ok? B es la constante que me acompaña a mi variable x. Si ustedes desean saber por qué salen estas fórmulas, es simplemente principios de graficación. Deben ver principios de graficación para poder ustedes comprender por qué salen estas fórmulas, por qué hay una amplitud, por qué va a haber una traslación, que más adelante en los ejercicios que vayamos haciendo van a haber unas traslaciones, ¿ok? Pero simplemente deben conocerse toda la teoría. Primeramente, un consejo sería aprenderse los puntos, los 5 puntos iniciales del seno, del coseno y sus recíprocas, y la gráfica de ellas, ¿ok? Si ustedes se aprenden esto, lo demás es sencillo. Bien, ahora para esta parte, nosotros obtuvimos cortes, ¿ok? Cortes. Para esta parte obtuvimos asíntotas. Entonces, recordemos que en el dominio las asíntotas no deben ir, ¿ok? O sea, los valores de x que tomen mis asíntotas no deben ir en el dominio. Por lo tanto, necesitamos una fórmula, ya que recordemos que son infinitas asíntotas, tanto para la derecha como para la izquierda, que hacen que mi dominio sea restringido en esos puntos, en esos valores. Pero ¿cómo hacemos para poder decir cada uno de esos puntos, cada uno de esos valores? Porque son infinitas. Simplemente nosotros debemos colocar una fórmula específica que me ayude a mí a calcular cada una de estas asíntotas, ¿ok? También, aquí, ¿qué pasa? Nosotros debemos saber cada uno de los cortes que ocurren en la función seno. Por lo tanto, necesitamos una fórmula que, por así decirlo, me prediga en qué punto va a estar cada uno de los cortes y con mi eje X, ¿ok? Entonces, esta fórmula es la siguiente. Cortes con el eje X.
Para poder nosotros deducir los cortes con el eje X, decimos que esto va a ser igual a un punto inicial. Ojo, este punto inicial es un punto inicial de un corte. Podemos tomar este o este. Recordemos que esta es mi gráfica original y cualquiera de esos tres puntos que yo tome son válidos, ¿ok? Entonces, si yo tomo el 0, ok, reemplazo el 0 aquí en este punto inicial. Si tomo el pi, de igual manera. Si tomo 2pi, lo mismo, ¿ok? Más el periodo. Este es p, periodo entre 2 por una n. Esta n es una constante para yo predecir en qué punto va a estar mi corte, ¿ok? Entonces, aquí en las asíntotas ocurre algo similar. ¿Qué pasa? Las asíntotas van a ser dadas por un punto inicial, o sea, cualquiera de estos puntos en rojo, bien, porque son asíntotas, y recordemos que vienen siendo como las originales, o sea, desde 0 hasta 2pi. En mi recíproca también va a estar contenida mi gráfica original. Entonces, un punto inicial podemos colocar el 0, el pi o el 2pi, no importa, cualquiera de esos tres puntos. De igual manera, el periodo entre 2, porque esto es una distancia, por una constante n. Ahora vamos con estas constantes n. Estas constantes n va a estar relacionada al conjunto de los números enteros. O sea, esta constante n va a ser o va a pertenecer al conjunto de los números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Esto es simplemente una fórmula de la representación de los cortes, porque yo no puedo decir cortes con el eje X, 0, pi, 2pi, 3pi, 5pi, 6pi, 7pi, o sea, son demasiados puntos de cortes, y la única forma de representarlas es con esta fórmula. Cuando tú ya tienes los puntos de corte, un punto inicial de corte, lo reemplazamos aquí, tenemos el periodo, lo reemplazamos aquí, y esta constante n va a ser para deducir que cualquier número entero que yo le coloque al n me va a representar un corte. Como por ejemplo, si yo tomo el valor de n 0, que 0 es el principio, por así decirlo, y puse mi punto inicial como 0, entonces me va a dar 0 por una constante cualquiera, 0 más 0, 0, y ahí caímos en un corte. De igual manera, si yo tomo el 1 aquí, entonces aquí iría un 0, periodo que sería 2pi entre 2 por el periodo, venía siendo pi, pi por 1 viene siendo pi, y aquí obtenemos el siguiente corte, ¿ok? Esta fórmula es solamente para representar en dónde va a estar cada uno de mis cortes exactamente, cuando yo le asigne valores del conjunto de los números enteros, ¿ok? Esto es válido tanto para las asíntotas como para los cortes en diferentes gráficas, en las diferentes gráficas, ¿ok? De igual manera, yo represento un número entero aquí, teniendo mi periodo y un punto inicial de una asíntota, puedo hallar cada una de las asíntotas. Ok, pasamos entonces a la siguiente lámina, que vamos a hablar de la función coseno. En la función coseno tenemos una gráfica parecida a la función seno, pero ¿cuál es la única y gran diferencia? Esta gráfica se trasladó. Recordemos que en la anterior gráfica empezaba con un corte en 0, ¿ok? En este caso empieza aquí, en el punto máximo, en 1. Bien, a estas gráficas también nosotros le vamos a asignar A igual a 1 y B igual a 1, ¿ok? Para poder nosotros ver las gráficas originales de estas funciones. Ahora, ¿qué pasa con el coseno? Recordemos nuevamente, ya lo debemos saber de memoria: 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. En la anterior gráfica del seno habían 3 cortes, ¿ok? Aquí ya no son cortes, aquí esos puntos van a ser imágenes, ¿ok? Pero antes de ver esas imágenes, vamos a ver la amplitud. La amplitud viene siendo la misma, va a estar contenida entre estos dos puntos, ¿ok? La fórmula sencillamente es amplitud igual a valor absoluto de A. ¿Y quién es A? 1. Entonces mi gráfica va a estar desde menos 1 hasta 1. Si mi amplitud diera 2, mi gráfica va a estar contenida desde menos 2 hasta 2. Y así sucesivamente. Todo de acuerdo a esta fórmula
y el valor de A. En este caso el valor de A es 1, que viene siendo el valor original. Bien, entonces al momento de saber la amplitud ya conocemos la gráfica. Y ahora ¿qué va a pasar? Vamos a tener desde el punto 0 hasta un punto 2pi dos cortes, ¿ok? Porque nosotros observamos desde el punto Y. En el caso anterior el punto Y comenzaba aquí, en este caso comienza aquí el corte, ¿ok? Comenzamos de izquierda a derecha, entonces ella baja, sube. En este punto ella vuelve a repetir lo mismo que hicimos desde este punto, ¿ok? O sea, va a volver a bajar, va a volver a subir y llega a un punto máximo. Va a volver a bajar, va a volver a subir y llega a otro punto máximo. Quiere decir que mi gráfica va a estar comprendida desde este punto en X 0 hasta este otro punto en X 2pi, ¿ok? ¿Cuáles son los dos cortes? En el caso del seno, en donde están mis imágenes, ahora aquí van a ser los cortes, o sea, en pi medios y en 3pi. Por favor, si desean, impriman la pantalla y saquenle fotocopia, que esto les va a servir de muchos para estudiar, ¿ok? Va a ser como una especie de formulario para que ustedes entiendan estas gráficas, ¿ok? Ahora, en la anterior función, en la del caso del seno, mis cortes en este caso van a ser imágenes y son 3. Bien, los cortes son representados con color rojo, recordemos, y las imágenes de color azul. ¿Cuáles son las únicas diferencias? Los cortes se volvieron imágenes y las imágenes se volvieron cortes. Ahora son 3 imágenes y 2 cortes. Ok, siguen siendo 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. El periodo de esta función es denotada con la misma fórmula. Periodo va a ser igual a 2pi entre el valor absoluto de b. ¿Ok? ¿Quiénes ven en este caso? 1. Por lo tanto, el periodo va a ser 2pi entre 1, que simplemente es 2pi. Este periodo me representa la distancia de mi gráfica original, ¿ok? O sea, desde este punto hasta este punto hay 2pi, una distancia. Tomamos una regla y medimos de aquí a aquí 2pi. Si volvemos a medir otro ciclo de periodo, tomamos una regla desde este punto hasta que se cumpla 2pi, y hasta allí es donde se va a representar el otro ciclo de mi periodo, ¿ok? Bien, con esto pasamos a la función recíproca del coseno, que viene siendo la secante. Ojo con esto. La recíproca del coseno es la secante. F de x o y va a ser igual a una constante a, que viene siendo 1, por secante de argumento b por x, igual a 1 sobre a por coseno de b por x. ¿Por qué yo me molesté en colocarle este a y este b? Si yo no se los hubiera colocado, no hubieran sabido de dónde saldría mi amplitud y de dónde saldría mi periodo, ¿ok? Por eso se los coloqué. Pero las gráficas, entiendan, las gráficas están hechas con estos valores, ¿ok? Para que no se confundan. Bien, lo único que deben tomar en cuenta son los cuadros azules, los cuadros amarillos, los cuadros verdes. Son fórmulas que ustedes deben copiárselas, ¿ok? Y deben memorizarlas, ya que esta parte de los puntos también deben hacerlo, o sea, deben aprendérselos, al igual que las gráficas de cada una de las funciones, ¿ok? Ahora bien, continuamos con la función. Como pueden darse cuenta, esta función es parecida a la recíproca del seno. ¿Qué pasa? Esta función se le aplica lo mismo que se le aplicó en los anteriores casos. En donde hay cortes, van a haber asíntotas, o sea, en estos dos puntos, en pi medios y en 3pi. Y aquí, en donde están las imágenes, en su recíproca van a estar las imágenes. Y por ejemplo, en este punto 0 tenemos una imagen que es 1. Ese 1 se encuentra arriba. Por lo tanto, tenemos una parábola hacia arriba, que abre hacia arriba. En pi, que viene siendo mi otra imagen, está en la parte y negativa. Por lo tanto, la parábola va a abrir desde ese punto pi hacia abajo. Y de igual manera con este punto 2pi, ¿ok? Entonces decimos
que las imágenes están en 0, en pi y en 2pi. ¿Okay? En eso coinciden las 4 funciones que que les estoy dando. ¿Okay? El periodo de esta función sigue siendo lo mismo. 2pi entre el valor absoluto de b, lo mismo. 1 se reemplaza aquí, ¿ok? Porque el valor que le asigné a esta función es 1. 2pi entre 1 es 2pi. El periodo efectivamente de la gráfica es 2pi. Ok, ahora bien, para esta función tenemos que calcular las asíntotas que me representa esta función. Allí está la fórmula, ya la conocemos, ¿ok? Y para este necesitamos cada uno de los cortes. Y allí está la fórmula. Las fórmulas de estas 4 funciones que les vengo acabando de dar son las mismas, ¿ok? Tanto los cortes como las asíntotas, la amplitud y los periodos son las mismas, ¿ok? Simplemente tenemos que recordar cómo son las gráficas y cómo son los puntos. Eso es todo. Ahora bien, pasemos a la función tangente, ¿ok? Aquí n pertenece a los números enteros, ya lo sabemos. Entonces pasemos a la función. La función tangente es un poco distinto, ¿ok? En esta función olvídense de la amplitud, porque aquí mi gráfica en cualquier valor de y me va a representar la función, ¿ok? O sea, me va a hacer la línea de la función, la curva. Ahora, ok, la gráfica de tangente de b de x va a estar cortando en 0. Mi gráfica inicial viene siendo contenida entre estas dos asíntotas, es desde menos pi medios hasta pi medios, ¿ok? Si hay una traslación, la vamos a evaluar. Si hay algún movimiento de la b, la tenemos que evaluar, ¿ok? Pero esto es lo esencial, lo básico, ¿ok? Ahora bien, ella me representa un corte, la gráfica original. ¿Cuál es? El punto 0, ¿ok? Mi periodo va a ser pi entre el valor absoluto de b. Aquí el periodo cambia. Ojo con esto. En los anteriores era 2pi. En este es pi. Entre el valor absoluto de b, que sigue siendo lo mismo, en este caso le otorgamos el valor de 1. Entonces va a ser periodo igual a pi entre 1, que sigue siendo pi. Pi es la representación de una distancia periódica, ¿ok? O sea, cada cuánto se me va a repetir mi función. Desde esta asíntota hasta esta asíntota exactamente debe haber una distancia de pi. Es lo mismo que tener una regla y medir desde este punto hasta este punto, que es menos pi medios hasta pi medios, va a haber una distancia de pi, ¿ok? Y cada cierto punto de periodo se me va a repetir la misma gráfica, ¿ok? Aquí no se ve entera, pero ella sigue por aquí abajo, baja y se pegan a las asíntotas, ¿ok? Recordemos que las asíntotas son limitantes de gráficas, ¿ok? La gráfica jamás va a tocar esa asíntota, siempre va a permanecer pegada a ella hasta el infinito o menos infinito, de acuerdo a donde ella se dirija, ¿ok? Bien con esto. Entonces, pasemos a la recíproca de la tangente. Viene siendo la cotangente. Es lo mismo, cotangente b de x, que también viene siendo expresada de esta forma, que es lo mismo que 1 entre tangente de b de x, ¿ok? Porque es su recíproca. ¿Qué pasa? Mi gráfica original o identidad va a estar comprendido ahora entre estos dos puntos, desde 0 hasta pi. ¿Qué pasó? Es como si tomáramos todo este pedazo y se corriera hasta aquí. O sea, de una manera sencilla de verla es tomar todo este periodo y trasladarla hacia la derecha hasta que la asíntota izquierda choque en el punto 0, ¿ok? Mi gráfica original está entre x igual a 0 hasta x igual a pi, ¿ok? Es en donde están contenidas mis asíntotas. Recordemos que esta asíntota se me repite también hacia la izquierda y también hacia la derecha, porque hay infinitas gráficas por los dos trazos de los números negativos y los números positivos de mi eje X, ¿ok? Ahora bien, el corte de esta función original está en el punto pi medios. La función está comprendida entre lo mismo, periodo igual a pi
entre el valor absoluto de B. Lo mismo que este periodo es el de esta misma gráfica, ¿ok? Entonces, el valor que le asignamos a B es 1, entonces va a ser periodo igual a pi entre 1, que sigue siendo pi. Y efectivamente esta es la gráfica de esa función, porque desde 0 a pi hay una distancia. ¿Y cuál es esa distancia? Si la medimos con una regla, es pi, ¿ok? Bueno, realmente no la podemos medir con una regla porque pi es un número con muchas decimales, ¿ok? No se puede identificar exactamente cómo es ese valor, pero sí podemos aproximarlo, ¿ok? Que sería 3,14 aproximadamente este valor, ¿ok? Aquí se puede notar que la asíntota pasa por pi, por ese puntico, un poquito más a la derecha de 3, ¿ok? Ahora bien, para estas gráficas nosotros vamos también a calcular cortes y asíntotas para las dos. Para esta, asíntotas y cortes; para esta, asíntotas y cortes. Las fórmulas son las siguientes. Cortes con el eje X va a ser igual a un punto inicial de un corte, ojo con esto, porque este punto inicial es de una asíntota, más un periodo. El periodo aquí no está dividido entre 2. El periodo es simplemente el periodo, ella solita. Si aquí me dio pi, aquí de una vez reemplazo el pi. Un punto inicial de un corte puede ser este 0. Entonces 0 más pi por una n. Esta n permanece allí como una constante, que nosotros le decimos que pertenece a los números enteros, ¿ok? Las asíntotas también son un punto inicial de una asíntota. Podemos tomar este menos pi medios, sumarle un periodo, en este caso vendría siendo pi, por una constante n. Bien, ok. Con esto terminamos la teoría de estas funciones trigonométricas. Bien, en los próximos videos trataré de explicar lo mejor posible cada una de estas gráficas, ok. Veremos un caso de cada una de estas gráficas para que sepamos el procedimiento de graficación de las funciones trigonométricas, ok. Solamente les recuerdo que copien estos cuadros, ok, porque estos cuadros son las fórmulas que ustedes deben tener anotadas, ok, ahí en una hoja, en un papelito. Más adelante trataré de copiar estas fórmulas en un archivo y los pondré en la descripción, ok. Si todavía no están en la descripción es porque aún las estoy haciendo. Bien, entonces muchas gracias por su atención, los espero el próximo video. Regálame ese like si te gustó el video y por favor suscríbete, ok. Bien, entonces hasta pronto.